Yes, I say come on over, baby, baby, you can't go wrong. We ain't faking, oh, lot of shaking going on. Well, I say come on over, baby, we got chicken in the barn. El futuro de la humanidad está abocado al entendimiento, a la comprensión mutua de los pueblos y las culturas. Un acercamiento que en la práctica ya se ha dado con el proceso de globalización o de universalización, que a estas alturas de la historia de la humanidad ya luce canas. Baby, shake it. I said shake it, baby, shake it. I said shake, make it shake. Empezó en la antigüedad con el intercambio de productos y mercancías con el vecino, y después se fue extendiendo más allá de la línea del horizonte. Canarias, como puerto y fonda anclada en el Atlántico, se ha beneficiado como de las corrientes de los vientos alisios del tráfico comercial de las grandes potencias, algunas en plena pujanza y otras en declive, como las propias leyes de la naturaleza. Canarias se incorporó con sorprendente celeridad al mercado internacional a mediados del siglo XV con el cultivo de la caña de azúcar, el refinado de la melaza y su exportación a los principales centros consumidores de la época. Pese a que las Islas Canarias han contado con escasas materias y suelo para la explotación industrial, a lo largo de su historia se las han arreglado para promover inversiones que le han permitido, en muchos casos, romper barreras y limitaciones para situarse en el pelotón de los pueblos en desarrollo. Adoro la forma en que sonríe. Su situación geográfica y su proximidad con África le abren con ventaja las puertas al futuro, a un escenario donde el diálogo y la confluencia de intereses y valores comunes han de ser los protagonistas y los desencadenadores de nuestro crecimiento social, cultural y económico. Los besos que nos damos, los adoro, vida mía. El comienzo de la refinería nace también de una situación puntual política de monopolización de la industria del petróleo, y en ese caso pues la iniciativa de unos industriales de origen catalán, Francisco Recasens, que convenció precisamente en este caso a Calvo Sotelo, para comenzar la andadura de una empresa, una nueva empresa que, salvando los problemas del monopolio, pues instalar en una zona franca, como era la zona de Canarias, en el año 1929. Estamos hablando ya de más de 80 años desde el comienzo de nuestra industria. Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons. What do you get? Canarias ha sido tradicionalmente una estación privilegiada para el aporte de suministros a las compañías navieras que han surcado las rutas intercontinentales. La aguada y el carboneo, en los tiempos de la navegación a vapor, sentaron las bases de lo que sería después el suministro de petróleo a los barcos de escala. Una demanda que al finalizar la Segunda Guerra Mundial experimentó una auténtica revolución. En el año 1929 se constituye la primera compañía española de petróleos y en 1930 se construye la primera refinería en Santa Cruz de Tenerife. Fue la primera de España en su época, puesto que la legislación de entonces impedía levantar este tipo de instalaciones en territorio peninsular. Una de las razones principales, primero, fue la iniciativa que tuvo el alcalde en ese momento de Santa Cruz de Tenerife, García Sanabria, y otra cuestión importante son los recursos, ¿no? Fundamentalmente el agua, que en ese momento
pues hizo que Tenerife fuera la elegida para la ubicación de nuestra refinería. Lo cierto es que los beneficios de la refinería tinerfeña permitieron el montaje de nuevas instalaciones en la península. Voy buscando los recuerdos de un amor que ya murió. Su instalación supuso un revulsivo para el desarrollo económico y social, no solo de la isla de Tenerife, sino de Canarias en general. Se llevó, voy buscando tus caricias, tus sonrisas y tu voz. Aún recuerdo nuestro... Los pilares de nuestra economía estaban apoyados principalmente en las exportaciones de plátanos y tomates, actividad en pleno declive como consecuencia de la Gran Depresión del año 1929 y que se agravaría con el estallido de la Guerra Civil Española y con la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que con la refinería a la cabeza, el petróleo y sus derivados representaron una de las partidas más significativas de nuestro comercio exterior. El refino y en general la industria derivada del petróleo son industrias que van evolucionando en el tiempo y van cambiando la expectativa en función de los mercados, en función de la necesidad y en función de la sociedad. Por lo tanto, esa evolución siguió por los años 40, los años 50, los años 60, hasta la actualidad, donde se sigue constantemente modificando los procesos para adecuarlos al producto final y a las necesidades, a las cuestiones medioambientales, a las cuestiones de seguridad y actualizando todo el sistema productivo a esa nueva realidad. Los cambios que ahora mismo se producen son mucho más rápidos que se iban produciendo anteriormente. Hay también otras dificultades desde el punto de vista urbanístico. El crecimiento de Santa Cruz pues, ha absorbido, en cierto modo, la situación geográfica de la refinería, que ahora mismo pues, estamos muy rodeados de todo lo que es la ciudad, pero entendemos que seguimos siendo completamente compatibles y que podemos convivir con nuestra ciudadanía, a la cual yo creo que hemos ayudado, al mismo tiempo que hemos recibido mucho de Santa Cruz de Tenerife en el desarrollo de nuestra ciudad. Entramos un grupo de 25 compañeros más en las escuelas profesionales que habían en esta refinería. Yo pertenezco a la 8ª promoción y entramos 25 compañeros. Bueno, entramos en 1970 y a partir de ahí normalmente habían 3 cursos, uno de formación, primero de aprendizaje y segundo. Posteriormente pasábamos a engrosar los diferentes departamentos que había en esta fábrica. Tenía muchas referencias de la compañía porque 2 de mis tíos ya trabajaban aquí dentro. Uno de ellos fue profesor de las escuelas, en la rama de mecánica, y el otro ya había entrado y estaba en el departamento de instrumentación. Alrededor de mis tíos se respiraba el aire de refinería y como quizás muchos telespectadores sabrán, en aquella época había 3 empresas fundamentales, que era Iberia, ¿no?, la banca y refinería. Y entrar a refinería a nivel personal y a nivel familiar fue un hito importante, muy importante. Mi abuelo fue fundador, mi padre trabajó también aquí e incluso tenía un tío sacerdote cuyo padrino fue don Juan Giso. Entonces, desde pequeñita siempre he tenido relación, o sea, en casa se vivía siempre la refinería como un elemento más. Ha sido un recorrido muy bonito porque entré muy jovencita, hemos tenido en paralelo nuestra vida personal con la laboral, hemos crecido, muchos aprendizajes aquí dentro, hemos formado nuestra familia. Si yo soy algo como persona, se lo debo a refinería. Evidentemente uno aporta la parte familiar, uno aporta ciertas situaciones que como persona tenemos que aportar. Pero si uno es algo, yo a nivel profesional se lo debo a refinería. También se hicieron unas barriadas para el personal de CEPSA, hoy por hoy existen, es la barriada CEPSA, la mayoría era para empleados
de esta compañía. La refinería llegó a tener más de 2.000 personas perteneciendo. Ahora mismo en Cepsa, dentro de Canarias, somos alrededor de 800, de los cuales 400 aproximadamente están dentro de la refinería, pero también hay que tener en cuenta que muchas de las actividades se han subcontratado, operaciones que no son propiamente del negocio del refino. Pero claro, teniendo un volumen tan importante en los años 50 y 60 en cuanto al número de personas y también en cuanto a complejidad y en cuanto a profesionalidad, pues la verdad es que las implicaciones sobre la actividad en Santa Cruz de Tenerife han sido muy amplias. Yo en refinería he conocido grandes profesionales, compañeros que sin estudio me han aportado una riqueza fundamental en la vida. Yo en particular me siento muy orgullosa de trabajar en una empresa como esta, pero muy orgullosa. Coca-Cola doble, mucho más. Coca-Cola doble, la mejor. Después de un vaso completo llenado, queda otro para tomar. Tampoco en Canarias nos hemos privado de la chispa de la vida, ni de la posibilidad de pensar que hay razones para creer en un mundo mejor. In 1814 we took a little trip along with Colonel Jackson down the mighty Mississippi. Así ha sido. Hemos disfrutado de ese producto cuya elaboración sigue rodeada de misterio y que nació allá por 1886 en los Estados Unidos con la finalidad de aliviar el dolor de cabeza y calmar la sed. Bebida efervescente que fue la más consumida en el siglo XX y se fabrica en más de 200 países entre los que nos encontramos. They stepped so high and they made the bugles ring. We stood beside our cotton bales and didn't say a thing. We fired our... El relato de la aparición de la Coca-Cola en las islas arranca a principios del siglo XX y tiene como protagonistas a nuestros indianos canarios, que al regreso a su tierra natal, desde la isla de Cuba, la perla del Caribe, trajeron como curiosidad las primeras botellas de esta gaseosa. Pero la historia oficial de esta aventura industrial comienza en el año 1925, cuando a la isla de Tenerife arribó un señor llamado Capitán Hans, que se decía enviado por Coca-Cola para establecer contacto con fabricantes de estas islas que estuvieran dispuestos a acometer lo que en aquel momento era una auténtica osadía. Peter Olsen, propietario de la fábrica de gaseosas de Santa Cruz de Tenerife, aceptó el reto, y esta fue la primera concesión de Coca-Cola fuera de Estados Unidos. En el año 1927 se embotelló la primera botella. Nadie pensaba que pudiera tener éxito la venta de una gaseosa negra. Yo empecé en Coca-Cola en el año 61, en la calle Poliar. Allí empezamos a llenar y yo entré de lavando botellas, se puede decir. Todos eran familia. Yo tuve mi cuñado, que era el encargado que estaba allí. Después tenía a mi primo Pablo, también se retiró en Coca-Cola, que también ya era llenador, y yo estaba en la lavadora de hierro. Las cajas eran de madera y eran malas de coger, porque había alguna caja que venía con los tabiques medio rotos y al cogerla pues se te quedaba la botella en la mano y era un peligro, ¿no? Una de las veces tiré de lo alto del camión con una caja y se me vino al pie, al dedo gordo, y me los cachurró completamente, ¿sabes? Se trabajaba muchas horas, 18 o 20 horas, no salíamos. Yo para ver a mi novia no la veía ni los domingos, te lo juro por Dios. Casi una vez la pierdo. Cuando esto no había los luminosos estos ni nada, sino el disco, para que la gente supiera que allí había un bar, realmente. Y entonces los discos tenían su cruceta, sus clavos, había que ponerlo bien, todo eso te tenía un rato, ¿no? De calle Polier pasamos a la avenida 3 de Mayo. Ya vinieron unas máquinas más modernas, de 9.000 botellas. Ya se sulfificaba el jarabe, había un intermit que entraba el jarabe, entraba
era un deshelador, un intermí, y todo se mezclaba en el intermí, con frío. Ya se llenaban 9.000 botellas a la hora, ya todo mezclado. Ya no era como se llenaba antes, ¿me entiendes? Sino todo más moderno. Let's do the rock and roll Yo estuve estudiando hasta los 4 años de bachiller y tal, todo el mundo pensaba algo de mí, no tenía medios para seguir estudiando y vine a Santa Cruz. En Santa Cruz estuve en un almacén que ya desapareció, que le decían La Pajera, en la calle San Sebastián. Y después al ayuntamiento me lo quitó, pues al mes siguiente metí a la Coca-Cola. Recomendado, porque en esa época habían que entrar recomendado a la Coca-Cola. Y allí pues me incrustaron y allí para mí ha sido media vida. Mira, yo te voy a decir una cosa, que en el mundo entero no habrá en el mundo que la fábrica de bebidas gaseosas como Coca-Cola. Eso sí es verdad, un orgullo del trabajado para Coca-Cola. Wake up, little Susie, wake up. Wake up, little Susie, wake up. We've both been sound asleep. Wake up, little Susie, and weep. The movie's over, it's 4 o'clock and we're in trouble deep. Wake up, little Susie, wake up, little Susie. Well, what are we gonna tell your mama? What are we gonna tell your pop? What are we gonna tell our friends when they say, ooh la la, wake up, little Susie, wake up, little Susie. Well, I told your mama that you'd be in by then. Well, Susie, baby, looks like we goofed again. Wake up, little Susie. Años, muchos años han pasado, cientos de vicisitudes y conflictos, y seguimos rindiendo culto a un refresco que, querámoslo o no, forma parte de nuestra memoria cotidiana. Lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop, lollipop, oh, lolly, lolly, lollipop. El libro abierto de la cultura tradicional nos relata que en un principio fueron los cabreros y ganaderos los que vendían directamente la leche a los consumidores urbanos, a los que denominaban feligreses. Después vendrían las legendarias y sufridas lecheras, las mujeres con el cántaro a la cabeza, las mujeres de vida sacrificada para sacar adelante a la nutrida prole familiar, las mujeres perseguidas por los atrabiliarios fielateros y los no menos quisquillosos guindillas de toda la vida, los agentes del pesaleche. Sin embargo, fue el desarrollo de la industria láctea la que, al ponerse al día en la elaboración, distribución y venta de la leche y el yogur, pondría fin a una larga historia de subsistencia y marginalidad. En la isla de Tenerife, a la que corresponden estas imágenes, se constituyó Iltesa, Industrias Lácteas de Tenerife Sociedad Anónima, ubicada en la Vuelta de los Pájaros. Hasta ese momento no existía industria lechera local. Eso te levantabas a las 4:30, me levantaba yo todos los días, para salir a las 5 lo más tardar, porque había que cargar el camión antes. Y ir bloque casa por casa y dejando la botellita por fuera donde tú tenías la ruta, y te daban la ruta que tenías que hacer. Había unos bonos para la gente que no tenía para pagar, si no pagaban a fin de mes. Y ahí ya todo el mundo, el que conocía a uno, ya dejaba el bono dentro de la botella, y la botella yo llegaba por la mañana a las 5:30 más o menos, y recogía y le dejaba la otra. Y así sucesivamente, años y años, hasta se quitó la botella. Quiero Danone, dame Danone. Quiero Danone, dame Danone. Qué rico que está. Yo empezaba de Iltesa, bajaba por Iltesa por abajo, iba a Tristán, toda esa zona de ahí del Camino del Hierro. De ahí bajaba por la Florita bajaba por la de Tío Pino. El Tío Pino hacía todo Somosierra, los gladiolos, parte de los gladiolos. Cuando eso estaba, ahí había gente viviendo.
Después de ahí para arriba, toda esa zona, hasta arriba, hasta Santa Clara. Yo llegué a ir hasta Taco. Era demasiado, pero claro, no se vendía mucho y entonces tenías que sacar lo máximo. Por ejemplo, anteriormente no estaba sino la leche. Después se empezó con un yogur natural, fresa y frambuesa. Y, esto es muy importante, no había máquinas. Se llenaba con una manguera. Y como la manguera del vino, que siempre se ponía una tapa y con un lápiz se ponía la fecha. Yo me acuerdo que se llevaba yogures, yo sacaba 12 yogures de natural y cuando terminaba el día lo más que se vendía eran 5 o 6. Imagínate tú, la gente no conocía porque decía que esa leche no le gustaba y eso no es un yogur, que la gente no estaba mentalizada para saber lo que era un yogur. El único yogur que se conocía, que era de cristal, que era La Granja, un señor alemán que lo vendía ahí en San Juan de Dios, que eso empezó a conocerse y a raíz de eso la gente empezó a entrar por lo nuestro. Ya se vendía una cajita ya todos los días, 2 cajas. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí empezó a funcionar todo, empezó unas ventas enormes. De hecho que salieron unos programas de Marco, que eran unas estampitas que se daban, ¿no, Juan? Unas estampitas a toda la gente y eso se batió los récords de venta, ¿eh? Se empezaron a vender, que no cabía la mercancía en los coches, entonces ya hicieron reparto. No quisiera quererte, pero te quiero. Ese castigo tiene la vida mía. Por tenerte conmigo me desespero. Pero si te acercaras me alejaría. Por tener... No es difícil llegar a la conclusión de que ignorar el desarrollo económico y por tanto empresarial e industrial de una región, tanto en sus precedentes históricos como en la actualidad, es permitirse el lujo de no entender lo que está aconteciendo en el mundo. A veces hay que detenerse para cultivar con paciencia el enriquecedor género de la memoria chica en la mayoría de las ocasiones, para apreciar y valorar la presencia de iniciativas que han estado ligadas al desarrollo de nuestro territorio. No quisiera que vuelva. Es el caso de la refinería de Santa Cruz de Tenerife, decana de las industrias petroquímicas instaladas en Canarias. También el de la producción de una de las bebidas gaseosas más importantes del mundo, un auténtico icono de la cultura popular más allá del consumo, así como la fabricación del yogur Danone de lejanas raíces culturales vinculadas a la salud y la longevidad de sus consumidores. Una historia, la del consumo de productos elaborados en nuestra propia tierra, que conecta nuestra casi perenne estación primaveral con los vientos universales del desarrollo, el motor que impulsa la vida de todos los pueblos. Una dinámica en la que, al parecer, ya no hay orden establecido y en la que no nos cabe otra opción que aplicar la imaginación para el mejor desarrollo de nuestra tierra. Pobre canción de dolor, y así mitigar mi mal, y así mitigar mi mal, y así mitigar mi mal.